presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pueden tomar asiento. En estos días, mientras oraba a Dios y pedía dirección sobre lo que debía predicar, el Espíritu Santo me inquietó para que hablara alrededor de la realidad del mundo espiritual y su impacto en la vida de la gente. Y es posible que, al igual que yo, muchos que me están escuchando ahora digan, ¿por qué, pastor? Y la respuesta es simple. Porque vivimos en una sociedad que busca afanosamente, busca con desesperación ignorar las cosas espirituales, desconocer esa realidad espiritual que no podemos ignorar aunque queramos. ¿Y por qué la sociedad busca desconocer esa realidad? Porque si la reconoce, tiene que aceptar que el único que puede ayudarle es el Dios del cielo. Y eso es precisamente lo que no quieren hacer. Hoy por algunos minutos quiero de manera breve presentar algunos puntos que pueden hacer conciencia de la realidad espiritual, de manera que los ignorantes reaccionen ante la novedad de lo que no conocían y los conocedores se activen si estaban descuidados. Y no tengo dudas de que el Espíritu Santo de Dios utilizará estas palabras para revelar la verdad de Dios a muchos. Y tengo no solamente esa expectativa, sino que tengo la fe de que eso se traduzca en salvación, en sanidad y en liberación de muchas personas. El primer punto que debemos establecer es que el mundo espiritual es real, aunque la gente quiera decir lo contrario. Y además de todo eso, tenemos que estar claro que el que no está con Dios, está con el diablo. Parece una declaración simple y quizás radical, pero es la realidad. Jesús lo dijo cuando dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, el que no está conmigo está en contra mía. Fue sencillo, pero a la misma vez radical lo que Cristo estaba planteando, porque está diciendo, el que no está conmigo automáticamente le está sirviendo al otro, porque no hay más de dos opciones, o estás con Dios o estás en contra de Dios. En segundo lugar, la gente
que no tiene a Jesucristo en su corazón, es casi seguro que está dominado por espíritus de demonio. Y eso también resulta bien doloroso escucharlo. Y yo sé que algunos amigos que pueden estar escuchándome ahora dirán, ahí viene ese pastor con sus declaraciones tan radicales. Porque eso no son cosas que uno quiere escuchar, pero es así. Y te lo voy a demostrar a la luz de la Biblia, porque no es un concepto que sale de nosotros, no es una idea que sale de nosotros simplemente para impresionar o porque nos queremos sentir superiores o producir algún tipo de pánico o preocupación en la vida de la gente, sino que es lo que la palabra de Dios señala respecto a la realidad del mundo espiritual. Por ejemplo, vamos a hacer un recorrido breve por algunos pasajes bíblicos donde se establece esa realidad de que ya lo vimos a la luz de las palabras de Cristo. Cristo dice, el que no es conmigo está contra mí. Tan sencillo como eso. Y bueno, usted dirá, pero yo estoy con Cristo. Bueno, Cristo también dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y hay gente que dicen que están con Cristo, pero no hacen nada de lo que Cristo le pide. Entonces, no hay conexión. Pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, 37 al 39, el mismo Señor hablando, dice una cosa bien fuerte en este sentido, cuando califica a los que no le sirven a Él como hijos del diablo. Dice el verso 37, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, refiriéndose a la parábola que había escrito o que había comunicado del trigo y la cizaña. En San Juan 8:44 dice algo más fuerte el mismo Señor. Dice, vosotros, refiriéndose a los fariseos y a los escribas que daban una interpretación muy acomodada a sus intereses, a lo que Cristo hacía, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Ahí está. Eso dice el Señor, refiriéndose a gente que cuestionaban su deidad, refiriéndose a gente que cuestionaban su accionar, refiriéndose a gente que no aceptaba la obra restauradora que él estaba haciendo en la vida de la gente. El apóstol Pablo habla mucho del tema y en Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, dice que el que no le sirve a Dios es o pertenece al reino de las tinieblas. Mire cómo dice el verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado o nos has trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El que no le sirve a Dios es del reino de las tinieblas. El que le sirve a Dios fue trasladado de aquel reino al reino de Cristo. En Hechos 26:18, Pablo describe la misión que le ha sido dada después de conocer a Cristo e incluye liberación. Se refiere a la liberación del dominio de Satanás. Dice, el Señor me ha escogido, verso 18, para que abra
sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El apóstol Juan también señala que los que tienen a Cristo son hijos de Dios, pero los que están en el mundo y no les sirven a Dios son del maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice el verso, el mundo entero está bajo la obra del maligno. Primera de Juan 5:19. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 2, y fue lo que leímos al comenzar, Pablo vuelve a referirse al tema y dice, hablando de la obra restauradora de Cristo, Él os dio vida a nosotros, a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo pudiera seguir haciendo una exégesis y caminando por diferentes pasajes bíblicos para validar esta afirmación que acabamos de hacer. El que no le sirve a Dios está bajo el dominio de Satanás. Ay, qué fuerte, pero es así. Así lo ve Jesús, así lo ven los apóstoles, así lo señala la Biblia. Esa es la realidad. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que están bajo la autoridad de Satanás y quieran o no lo quieran, actúan bajo la influencia o las órdenes de los demonios. Esa es la verdad. No es un postulado, pero sí el mundo es del diablo. Si lo que se promueve en el mundo sigue los intereses del diablo y la única manera de no seguir las instrucciones de ese sistema y del que domina ese sistema es teniendo a Cristo en el corazón y tú eres inconverso y no lo tienes, entonces la realidad es que está bajo el dominio de Satanás. No sé si la gente me pudo entender ahí. Lo único que impide que yo esté bajo el dominio de Satanás es la presencia de Cristo en mi vida, gobernando mi vida. Porque es natural que sin Cristo y estando en un mundo dominado por el diablo, aunque la gente no lo busque, termina bajo las órdenes del diablo. Porque no tiene el antídoto, no tiene lo que impide que Satanás te domine. Óigame, la única razón por la que un cristiano puede rechazar todo lo que el diablo ofrece en su sistema de pecado es porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador y decidió vivir una vida diferente. De otra manera es imposible. De otra manera no se puede. Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo sigue en esa ruta. Porque todo el mundo camina en la misma dirección. No es un absoluto, pero si tú no tienes defensa y hay un virus de gripe, tú no estás buscando gripe. Pero lo natural es que te va a dar la gripe porque tú no tienes cómo enfrentarte a ella y estás en el área de influencia. Eso pasa con los amigos. El que no le sirve a Dios está bajo la influencia parcial o total del diablo y sus demonios. Eso es así, aunque parezca fuerte escucharlo. ¿Y cómo usted explica eso, pastor? Te lo voy a demostrar a la luz de algunos acontecimientos y algunos datos que quiero compartir en esta oportunidad. Esta es una historia de un señor en Brasil. Traté de no concentrarme en las cosas de aquí para que la gente no piense que el diablo nada más opera en la República Dominicana. Algunos pudieran creer que es dominicano.
La realidad es que Satanás opera de la misma manera en el mundo entero. Y yo sé que ustedes están muy al día con las cosas que pasan aquí. Esto pasó en Brasil. Este señor se llama Julio Santana. Apretó el gatillo de una pistola para matar a una persona y sintió un gran arrepentimiento hasta el punto de que solo pudo conciliar el sueño después de un tiempo. Pero volvió a matar 491 ocasiones más. Cuando en 1999 un periodista de apellido Cavalcanti se cruzó en su camino, este hombre decidió redimirse compartiendo con él su historia de muerte por encargo. Dice él: sí, sentí a veces arrepentimiento y dolor por lo que hacía. Me dediqué al sicariato, pero siempre lo que me tranquilizaba o trataba de justificarme es que yo solamente cumplía con un trabajo. Era mi trabajo. Muchas noches me decía: no te desanimes, a ti te pagan para matar. No es que tú odias a esa gente, ni que le deseas la muerte. Lo que pasa es que debes cumplir con tu trabajo. Ese señor, solo por esa entrevista, confesó que había matado 492 personas, él solo, y no estaba preso por ninguna. En Perú encontré la historia de un feminicida. Bueno, lo importante de este señor de Brasil es que él, después de todo este encuentro con este periodista que hasta escribió un libro de su historia, él confesó que él compartió su historia porque él en el fondo se sentía arrepentido de todos los crímenes que había cometido. Y él quería de alguna manera resarcir a los que había matado. Y por eso decidió contar la historia. Encontré en Perú otra historia de un señor llamado Aurelio Zulier Ramírez. Este señor dice que juraba que se arrepintió y se echó a llorar al darse cuenta que había matado a su expareja, Erlinda Alanya Márquez. Esta mujer fue hallada sin vida junto a su hija de 1 año en el cuarto que alquilaba en un poblado o en una comuna llamada Independencia. Dice el feminicida: me salió una chispa y le tiré un puñete en la sien y cayó de cerebro al piso. Me volví loco y la golpeé y le empujé la cabeza contra el piso. Narró con total sangre fría tras ser capturado. Y dice: cuando me di cuenta de que estaba muerta, me arrepentí y me puse a llorar. No sabía qué hacer, estaba muy nervioso. Explota a la mujer, mata al hijo y después dice que fue un arranque y que entonces sintió pena y comenzó a llorar por lo que había cometido. Esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo. Eso no tiene explicación. Yo no sé cuántos se recuerdan de un caso aquí que fue muy impactante. El señor, el caballero, le llamaban el chama o el chamán, que estaba con una mujer, mató a la mujer, violó y mató a los 3 o 4 niños de la mujer. Y luego se escondió hasta que la familia descubrió al individuo. Y cuando usted le pregunta a esa gente, muchas veces usted lo encuentra en la cárcel y están arrepentidos y te dicen: yo nunca quise hacer eso. No era mi deseo llegar a eso. Ahora bien, ¿cómo tú detienes las órdenes del diablo si tú no tienes a Cristo, que es el único al que él respeta, en el corazón? Esa es la realidad. Esa es la realidad.
¿Qué llevó esta gente a cometer esos hechos? Y muchos que ustedes han oído y conocido. ¿Quién llevó eso? Yo oigo a algunos opinar y decir, es la falta de oportunidad, es la falta de recursos económicos. Pero comience a ver a muchos de esos homicidas o asesinos en serie, o esa gente que mata cantidad de gente en una escuela, en un centro comercial y demás. Muchas veces son de clase acomodada, tienen hasta recursos. Me recuerdo uno de los jóvenes que mató por ahí por Orlando a una cantidad de niños en una escuela. Se descubrió que tenía más de $500,000 en su cuenta personal. Y si usted no lo sabía, un muchacho con $500,000 y una casa en Estados Unidos está súper bien, porque eso le da para vivir cómodamente por muchísimo tiempo. Esas son las cosas que vemos. Es la obra del diablo y sus demonios tomando el control de mentes y llenando su corazón de odio, resentimiento, envidia y violencia. ¿Cuál es la fuerza que movió a Hitler a matar más de 6 millones de judíos? El diablo. ¿Cuál fue la fuerza que movió a Stalin, Mussolini, Calígula, Nerón, Herodes? ¿Qué fuerza los llevó a convertirse en bestias humanas que produjeron la muerte de miles de personas? La explicación de eso, al margen de todas las teorías que el mundo y el mismo sistema satánico trata de buscar para atenuar esas barbaridades, la respuesta es que es la obra de Satanás. A través de una debilidad humana, entró en sus corazones y los llevó a los actos bochornosos en los que incurrieron y terminaron pasando como gente muy mala en los anales de la historia. Algunos dirán, eran enfermos. Otros dirán, tuvieron deficiencia de cariño. Tuvieron deficiencia de afecto en sus niñez. Otros dirán, los malos consejeros los llevaron por ese camino. Otros dirán, la realidad es que vivían en un país con limitaciones. En estos días veía un reportaje de la vida del Chapo Guzmán. Y los periodistas se sorprendían porque una de las cualidades por las que este hombre se convirtió en tan poderoso, en tan grande en el mundo del narcotráfico, es porque no le temblaba el pulso para imponer su autoridad y su poder, asesinando a gente, barriendo con enemigos. Y cómo se enfrentaban unos contra otros y cómo se mataban. Cuando usted analiza todo eso, usted dice, ¿qué los mueve? ¿Qué lleva a la gente a convertirse en un ser tan despreciable de esa manera? El diablo. Es el diablo que los mueve y sus demonios, que se manifiestan con arranques de ira, con deseos de venganza, con deseos desbordados de imponer su poder y su autoridad, con deseos incomprensibles, humanamente hablando, de hacer cosas que no tienen sentido. Es la obra de Satanás. Pero yo solamente he mostrado una de las caras del tema. Ahora quiero mostrar otra de las caras para confirmar lo que estamos diciendo desde el principio, que el que no le sirve a Dios está bajo el dominio de Satanás. Encontré algunas informaciones que creo que son interesantes mencionar para edificar a los que nos escuchan. Y este informe tiene que ver, salió hoy mismo en Viena, en Europa, el tema de la preocupación
y el trastorno que está produciendo en el mundo el consumo de drogas. El informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas, difundido este jueves 21 de noviembre 2019 en Viena, muestra especial preocupación por la situación de 29.5 millones de personas que padecen trastornos graves y extremos por el consumo de drogas, incluida la drogodependencia, y que son los más vulnerables. En efecto, y a mí esto me engrifó los pelos, el 5% de la población mundial consumió, dice un reporte del año 2015, consumió algún tipo de droga, lo que significa que alrededor de 250 millones de personas en un año consumieron algún tipo de droga. 250 millones de personas. La gente cree que la droga la consume la élite del mundo. Todavía hay mucha gente creyendo que la droga la consumen los desgraciados y abandonados de tal o cual sociedad. No, óigame bien. Dicen estos organismos que 250 millones de personas no quisieron dar el dato del día. Lo dieron del 2015. Tiene 4 años de atraso para decir que 250 millones de personas consumieron drogas en ese año. Pero yo vi otro dato que hablaba de que más de 350 millones hoy están consumiendo droga diariamente. Ese es un dato al margen de las Naciones Unidas, pero que expresa la constante del problema. 300 millones de gente todos los días consumiendo droga. ¿Por qué? Porque esa necesidad, eso no es comida, eso no es medicina. Eso es un problema existencial, un problema de carácter espiritual, que la gente no haya cómo llenar. ¿Y qué es lo que hace en el fondo? La droga le permite escapar momentáneamente de la realidad que los golpea. 190,000 murieron en el 2015 por causa directa. Óigame, 190,000 personas. Se mueren 15 en un sitio y usted ve la alarma en el mundo y las marchas y haciendo conciencia y echándose un cubo de hielo en la cabeza por 15 o 20 que se murieron. Y oiga, en el 2015, 190,000 murieron por causa directa relacionada con el consumo de droga. 190,000 muertos en un año. En el 2012, y fue la data que pude encontrar rápidamente, tienen que haber más recientes, pero en el 2012 3.3 millones de personas murieron por causa del alcohol, dice la Organización Mundial de la Salud. 3.3 millones de personas murieron por causa del alcohol. 6% de las muertes a nivel mundial y 139 millones de casos de enfermedades y lesiones sufridas en el 2012 tenían que ver con el alcohol. De los casos que ocurren en el mundo, de todo, accidentes, enfermedades, problemas que se ocurren en el mundo, 139 millones de casos estaban relacionados con el alcohol. Ahora, ¿quién mueve a la gente? ¿Qué los mueve a eso? ¿Por qué esa tragedia? Y yo no estoy diciendo algo que usted no lo pueda constatar. Usted lo puede constatar tan pronto salga de este templo. Y puede quizá conseguir data más espeluznante que la que yo le estoy dando. Ahora, la pregunta es, ¿quién mueve a la gente a practicar todas esas cosas?
¿Quién lleva a la gente a caminar por ese camino? ¿Quién los lleva? El diablo y los demonios. Es Satanás. Y su sistema hipócrita ignora la verdad y solo menciona lo que menos interesa. Usted oye hablando de derechos, de discriminación, de esto y lo otro, y es una serie de discursitos que, si bien pudieran estarse refiriendo a algunos problemas reales que existen, en el fondo se están tapando los ojos para no ver lo peor. Porque aceptar la realidad los confronta. Y tendrían que reconocer la realidad del mundo espiritual. ¿Quién pone a la gente a beber alcohol? ¿Quién pone a la gente a consumir drogas? Y todo lo que se desencadena así. Y yo me pregunto, mientras meditaba en todo esto, ¿por qué no se hace en marcha contra el consumo de alcohol? ¿Cuántos hogares conocen ustedes que han sido destruidos por el consumo de alcohol? Por el consumo de drogas. ¿Cuánta gente usted no conoce que hoy no sirve? O son víctimas de gente que lo tuvo y no servía. Pero no se hace en marcha contra el consumo de alcohol. No se hacen campañas de concientización contra el alcohol. Y ya casi ni de las drogas. Pero yo me voy más allá. ¿Por qué no se hacen protestas contra los mentirosos? ¿Por qué no se hacen protestas y una marcha contra los adúlteros? ¿Por qué no se hacen marchas contra los fornicarios, contra los pederastas? El sistema, el dueño del sistema no le interesa. Él es el patrocinador de eso. Él no quiere que se toquen esas teclas. Y por eso su sistema no motiva, no crea conciencia sobre lo que está haciendo más daño. El sistema satánico no irá contra sí mismo. Cristo, al igual que nosotros, sufrió la incomprensión y el trato desconsiderado de parte del mundo y su sistema de pecado, porque desde que uno asume el discurso de Cristo, uno comienza a tener problema en el sistema. Esa es la realidad. Desde que uno asume el mensaje del evangelio, a veces tú no abres la boca. A veces tú no has dicho nada, pero tu conducta, tu testimonio, la forma de vida que tú vives comienza a golpear la conciencia de los pecadores y se levantan contra ti. Porque le molesta. Le molesta que tú seas tan serio. Esa muchacha es demasiado seria, hay que cancelarla. ¿Y por qué? Porque la invité y no quiso pasar una noche. Pero ella no te ha hecho nada malo. Sí, pero yo soy así. Aquí hay muchos lugares y centros de trabajo que funcionan de esa manera. Cristo, al igual que nosotros, sufrió la incomprensión y el trato desconsiderado del parte del mundo y su sistema de pecado. Lo testificó en Mateo 12:22. Dijo: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: no, este echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Por qué atracaron a Cristo? Porque Cristo libertó a un esclavo del diablo. Y ellos dijeron: no, él es el que tiene al diablo. Porque el diablo es tan sinvergüenza que acusa de diablura
a los hijos de Dios. Con todo este panorama que te he descrito, lo que estoy buscando es plantearte la realidad del mundo espiritual. Toda esa gente que es víctima del sistema satánico, de todas las cosas malas que se hacen, esa gente no quiere ser así. Sienten culpa, sienten tristeza, sienten dolor. Algunos acaban con su vida porque no soportan vivir de esa manera. Algunos quieren que se lo trague la tierra porque ya no soportan lo que han estado viviendo. Algunos se esconden, otros se aíslan, viven en la marginalidad porque les da vergüenza. Y otros, y ese grupo es más creciente en los últimos años, trata de justificar su conducta mala, aprobando leyes y consiguiendo apoyo político para que le justifiquen sus barbaridades, llegando a declarar como enfermedades o simplemente como preferencias conductas que son totalmente un atentado contra la vida misma y contra la vida en sociedad. Quiero concluir con dos ideas finales. El que no le sirve a Dios es marioneta del diablo. Y Satanás lo va a llevar por caminos equivocados. Sea de manera directa, indirecta, parcial o total. Operando los demonios en su vida. Satanás te va a llevar por caminos equivocados. El que no le sirve a Dios, Satanás lo llevará por camino equivocado. Por eso Pablo habla diciéndole a los efesios: Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol está diciendo, no es coincidencia lo que está pasando, es una realidad espiritual. Cuando usted pasa por un colmadón y ve a un grupo de hombres y mujeres ahí tomándose hasta lo que no tienen, destruyendo su vida, cuando usted ve a la gente que a escondida pasa por las calles y le deja su dinero a un narcotraficante o a un microtraficante para luego inyectarse, absorber o exhalar o inhalar un producto que le va a explotar el cerebro y que lo va a llevar a una condición humillante, ignominiosa. Usted tiene que decir, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué es lo que la gente le está pasando? Cuando usted ve a los ricos y famosos del mundo reconocer que su vida es un desastre y se la pasan consumiendo drogas. Cuando usted ve a la gente famosa que su vida se va por un derrotero porque no soportan la vida a pesar de tener humanamente, materialmente todas las cosas, usted tiene que buscar una explicación. Y la explicación yo se la estoy dando en el nombre del Señor. Esa es la obra del diablo y los demonios en la vida de la gente. Dejemos de entretenernos con las justificaciones ligeras que dan los que no conocen la verdad. Esa realidad espiritual tiene un impacto en la vida de la gente. El que no tiene a Dios estará buscando cualquier cosa con que llenarlo. El que no tiene a Dios no tiene paz. El que no tiene a Dios no se satisface con nada.
El que no tiene a Dios en su corazón es capaz de hacer cualquier cosa en un momento de crisis. Porque el único que nos sostiene en medio de las dificultades es el Dios del cielo, que sabe lo que somos y tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Los hechos trágicos que llenan los medios noticiosos confirman lo que estoy diciendo. Esa es la verdad que nadie debe ignorar. La lucha interna que tiene la gente queriendo hacer lo bueno, pero sin fuerza para hacerlo. Marchas contra la corrupción. Escoja la mayoría de los que marchan y póngalo en el puesto de los corruptos que ellos culpan. A ver si ellos no van a hacer lo mismo. Es más, ellos mismos te dirían tonto si tú no lo haces. Pero su argumento para ellos posicionarse muchas veces ese argumento es para ellos lograr lo que el otro ya logró y ser parte de lo mismo. Esa es la verdad que nadie debe ignorar. La lucha interna que tienen queriendo hacer lo bueno pero sin fuerza para hacerlo confirma la incapacidad de una gente sin la ayuda de Dios luchar contra el diablo. La buena noticia, porque yo no vine aquí simplemente a señalar la mala noticia, sino yo vine a dar una buena noticia. La buena noticia es la que dijo el apóstol Juan en primera de Juan 3:8, cuando comienza con una sentencia lapidaria: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la buena noticia viene detrás. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! El Hijo de Dios vino al mundo para convertirse en el Salvador del mundo. El Hijo de Dios vino a esta tierra para redimir a los pecadores. Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para echar atrás lo que el diablo ha construido en perjuicio de la gente. El Hijo de Dios vino para eso. Muchos de los que están aquí en el pasado fueron viciosos. Muchos de los que están aquí en el pasado hacían cosas malas. Muchos de los que están aquí en el pasado su vida era una vergüenza. Muchos de los que están aquí en el pasado su familia no creía en ellos. Muchos de los que están aquí en el pasado estaban destruidos. Pero un día glorioso en la historia de su vida, se encontraron con el Hijo de Dios. Se encontraron con el Hijo de Dios. Y efectivamente se operó en ellos. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y hoy son nuevas criaturas sirviéndole al Señor. ¡Oh! ¡Oh! Bendito día. Bendita fecha. Bendito momento en que nuestros ojos fueron abiertos, entendimos la realidad y dejamos que Cristo entrara en nuestros corazones para poner en orden la casa que el enemigo había desordenado. Es la realidad del mundo espiritual. La realidad del mundo espiritual. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Anoche yo hablaba en Higüey y hablaba de la responsabilidad o de la necesidad que la iglesia tiene de entender el ministerio de liberación. La iglesia tiene que entender que eso que dice Juan, que Cristo vino a hacer, Cristo ya no lo hace Él de manera física, sino que comisionó a sus representantes. Aleluya.
Marcos 16, 15 en adelante. Vayan por todo el mundo. Aleluya. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Aleluya. Prediquen el evangelio. Proclamen las buenas noticias. Nosotros no predicamos por predicar. Predicamos porque el evangelio es buena noticia. Nosotros no estamos predicando porque no tenemos otra cosa que hacer. Óigame, lo poco que yo acabo de compartirles es para uno estar preocupado por enfrentar los flagelos que están destruyendo a la humanidad. Cuando uno tiene conciencia de lo que están pasando, yo por la expresión de la cara de la mayoría de ustedes me di cuenta que muchos nunca habían oído nada semejante a lo que yo acabo de decir. En cuanto al consumo de droga, en cuanto a los efectos del alcohol. Pero convivimos con eso. Todos los días estamos viviendo con eso. Todos los días tenemos gente a nuestro alrededor que eso está acabando con su vida. Y a veces nosotros creemos que hasta es parte de la normalidad. No, no es normal eso. Eso no es normal. La sociedad tiene que despertar de este sueño de muerte. Y para eso está la iglesia. Para proclamar la buena noticia. Hay libertad para los cautivos. Hay una vida diferente. Hay oportunidad para los viciosos. Hay oportunidad para los insatisfechos. Hay esperanza para el que la ha perdido. Para eso está la iglesia. Para en el nombre de Jesús deshacer las obras de las tinieblas, las obras del diablo, y alertar a la gente y decirle: Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo hace nueva todas las cosas en la vida tuya. Y junto con esa proclamación, ministrar liberación a los cautivos. Ministrar liberación a los cautivos. ¿Cuándo fue la última vez que te inquietaste por un amigo bebedor? ¿Cuándo fue la primera vez que le dijiste al mentiroso compañero de trabajo con el que trabaja: ven que yo quiero orar por ti para que la lengua se te santifique? El sistema nos absorbe. El sistema nos anestesia. Como cristianos no quedamos tan bien metidos en el sistema. Eso no es nada. Es más, ya, para que no nos etiqueten de radicales, estamos conviviendo con los gays y los LGTB. Porque ya eso es un derecho humano. Lo declaró el sistema. Y prepárense que hay un derecho de preferencia sexual que ya en Europa comenzó a promoverse, que es el derecho que tienen los viejos a vivir con muchachitos. Prepárense, porque todos son derechos. Y esa es la etiqueta del diablo. ¿Para qué? Para legalizar dentro de su sistema cosas bochornosas, cosas terribles, y que tú te quedes tranquilo. Y entonces nos dicen: tú eres un radical, tú eres un inconsecuente, tú eres una persona. Yo no quiero hablar con cristianos, porque los cristianos son unos retrógradas, son unos atrasados, son familia de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque uno expresa: los cristianos no somos violentos como son violentos los llamados progresistas. Los cristianos no le hacemos daño al prójimo como le hacen daño a esa gente. Al contrario, hoy en día los cristianos estamos siendo perseguidos por causa de nuestros principios y nuestros valores. Pero el sistema que responde a Satanás dice y establece una serie de postulados que la gente y la sociedad lo asume como bueno y válido y se queda tranquilo, incluyéndonos a nosotros los cristianos. Yo he venido con una voz de alerta en esta noche. La realidad del mundo espiritual: Satanás está destruyendo la vida de la gente. Los demonios tienen secuestrada a millones de personas, incluyendo gente que nosotros amamos, que son parte de nuestro círculo íntimo y son parte de nuestra familia.
Y nosotros tenemos que despertar a la realidad del mundo espiritual. Tenemos que despertar y decir: Señor, dame palabra para ese hijo, para esa hija, para esa madre, para ese padre. Señor, dame palabra. Úngeme, Espíritu Santo, unge mis labios para que cuando yo le hable, la ceguera espiritual desaparezca y entiendan la palabra de verdad que ellos necesitan. Esa tiene que ser parte de nuestra oración. Ese tiene que ser parte de nuestro deseo, del anhelo de nuestro corazón. Algo yo tengo que hacer por los que están perdidos. Algo yo tengo que hacer por lo que el diablo se está comiendo. Algo la iglesia tiene que hacer por lo que se están yendo camino al infierno. Amigos que me escuchan, hoy es un gran día, porque Dios en su misericordia ha permitido que tú escuches este mensaje. Algunos lo han escuchado, lo están escuchando en el templo, otros por los medios. Y yo no tengo duda de que al conocer la verdad, tendrás la oportunidad de ser libre, quitando el dominio de Satanás sobre tu vida. Termino con Efesios 3:8. Y si usted quiere ver a Pablo lidiando con una ciudad de alto nivel de esclavitud espiritual, la carta a los Efesios es una gran oportunidad para conocer. Dice a partir del verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo sé que son de los pasajes bíblicos que de repente tú no dices aleluya porque no lo entiendes muy bien, pero es profunda la revelación del Espíritu Santo al apóstol. Y lo que más yo quiero resaltar es lo del verso 10, cuando él dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Yo no sé si tú estás entendiendo. Hay una asignación divina. Pablo dice: Dios escogió a la iglesia, la escogió para por medio de ella mostrarle a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la multiforme gracia, la sabiduría, el poder transformador del evangelio. Yo no sé si tú lo entiendes, pero yo te lo repito: Dios te escogió para brillar, Dios te escogió para llevar luz, Dios te escogió para avergonzar a los demonios, Dios te escogió, iglesia, para mostrar la multiforme sabiduría. Y el infierno cuando te ve, los demonios cuando te ven, tiemblan porque ven el poder de Dios fluir a través de tu vida. No te lamentes por la oposición que tienes. No te lamentes por los que se levantan contra ti. No te lamenten por el que dice cosas mentirosas sobre tu vida. Yo no sé si alguien aquí está entendiéndome. No, deja el lloro, deja el lamento. Llénate de autoridad y dile: diablo, en el nombre de Jesús voy a brillar más que nunca. Este es el tiempo de la iglesia.
Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Hay que enseñarle a los principados y las potestades, a los que mandaron, a los demonitos chapuceros, a dañar la pantalla de Mahanaim. Moléstenlo para que el pastor pierda la comunión. Entorpezcan el culto. Distraigan. Molesten, pinchen goma. Levanten un moletoso en el trabajo. Molesta al jefe, dale coquilla al jefe. Incomódalo, púyalo para que le diga 3 cosas. Y él pierda la comunión, ella pierda la comunión. Y tú dices, óyeme, yo que venía lleno del poder de Dios, a ver la gloria de Dios en la iglesia. Qué día tan difícil he tenido, qué día tan complicado he tenido. Oh, hay una conspiración contra lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú tienes que levantarte con la autoridad de Dios y decir, voy a brillar y a mostrar la multiforme gracia y sabiduría del Dios del cielo. Oh, oh, oh. Nada ni nadie, principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, demonios de poca monta o de mucha monta. La victoria de la iglesia, la victoria de la iglesia, la victoria de la iglesia, la victoria de la iglesia. Hemos